educatina.com. Bonjour, ¿ça va? En este video veremos la conjugación del futuro simple para los verbos que terminan en ER. Tomemos por ejemplo el verbo manger, comer. Al conjugar la primera persona del singular, diremos je mangerai. Conservaremos el infinitivo entero, manger, y le agregaremos ai, que pronunciaremos E abierta. Je mangerai. Observemos que la R, cuando está al final del verbo, al infinitivo, es muda, manger, y hace que la letra E anterior suena fuerte, manger, pero al encontrarse seguida de vocales, como en mangerai, la R recupera su sonido francés normal, y la E anterior también, por lo que suena cerrada, E. Je mangerai plus tard. Yo comeré más tarde, por ejemplo. Ahora la segunda persona del singular. Si tuteamos y elegimos el verbo marcher, caminar o marchar, diremos tu marcheras. Mantenemos el infinitivo completo y terminamos por AS, con la S muda. Tu marcheras demain. Tú caminarás mañana. Pero si tratamos de usted, usaremos vous, y con el verbo visiter, visitar, mantenemos el infinitivo al que anexamos EZ con la Z muda, por lo que sonará visiterez. Vous visiterez la Tour Eiffel la semaine prochaine. Usted visitará la Torre Eiffel la semana próxima. Veamos la tercera persona del singular. Para el verbo travailler, trabajar. El masculino será il travaillera. Se suma a al infinitivo. Il travaillera dans un mois. Él trabajará dentro de un mes, por ejemplo. Y si se trata de una mujer y del verbo parler, hablar, elle parlera demain. Ella hablará mañana. Pasemos al plural. Primera persona, nosotros. Y el verbo arriver, llegar. Nous arriverons. Agregamos ONS con la S final muda. Nous arriverons dans 3 heures. Nosotros llegaremos dentro de 3 horas, por ejemplo. Segunda persona, ustedes, con el verbo changer, cambiar. Vous changerez. Es vous changerez de coiffure après la fête. Ustedes cambiarán de peinado después de la fiesta. Ahora la tercera persona. El masculino con el verbo jouer, jugar. Ils joueront, O-N-T en la terminación. Ils joueront aux cartes samedi prochain. Ellos jugarán a las cartas el sábado próximo. Y un ejemplo para el femenino con el verbo commencer, comenzar. Elles commenceront le spectacle à 20 heures. Ellas comenzarán el espectáculo a las 20 horas. Hay un solo verbo en ER que constituye una excepción, y es aller, ir. Para formar el futuro simple de este verbo, no tomaremos como base el infinitivo aller, sino justamente es un caso curioso que responde a las raíces latinas que comparten el francés y el castellano. Entonces nos quedará, para la primera persona del singular, j'irai. Las terminaciones serán las mismas que vimos en los demás verbos. J'irai au concert la semaine prochaine. Yo iré al concierto la semana próxima. Segunda persona de familiaridad, tu iras au concert la semaine prochaine. Segunda persona de cortesía, vous irez au concert la semaine prochaine. Usted irá al concierto la semana próxima. Tercera persona, masculino, il ira au concert la semaine prochaine. Femenino, elle ira au concert la semaine prochaine. Y cuando pasamos al plural, para la primera persona, nous irons à Paris en 2020. Nosotros iremos a París en 2020.
Segunda persona, vous irez à Paris en 2020. Tercera persona, masculino, ils iront à Paris en 2020. Femenino, elles iront à Paris en 2020. Au revoir. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.